Bienvenido a su serie Hacer Familia. Hoy vamos a tratar el tema de la lealtad y la sinceridad. No se vayan, ahora regresamos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a tratar hoy en día el tema de la lealtad y la sinceridad. Y para ello contamos con 3 personas expertas que nos van a ayudar a desarrollar el tema. Paso a presentarlas. Primero tenemos a Blanca Elía, que es psicopedagoga, y maestra de infantil. Casada y madre de 5 hijos. Máster del IE. Bienvenida. Gracias. Carmen Corominas, licenciada en Pedagogía, máster por el IE España, directora general del IE, casada con 3 hijos y una nieta. Bienvenida. Gracias. Y por último, Jesús Jimeno, que es licenciado en Pedagogía, máster en el IE, profesor del IE y de la Universidad de Villanueva, casado con 2 hijos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, empezamos con las preguntas. La lealtad y la sinceridad es tema bastante candente, y lo vamos a tratar con mucho cuidado, ¿no? ¿Me podrías dar la definición de lealtad? Bueno, yo en primer lugar te agradezco que saque este tema, porque siempre los padres hablamos de sinceridad y poco lealtad, términos que son casi iguales. La verdad es que están en el mismo rango, ¿no? Pero sí, como dices, ¿cuál es la definición de lealtad? Por 3 palabras. Pues es la acción bondadosa del puro amor, o sea, por la bondad amorosa en acción. Es la sinceridad puesta en acción. Es la sinceridad puesta en acción. Es verdad de que para ser sincero tienes que ser leal. Si rompes la sinceridad es como si rompiera la lealtad. Pero la lealtad va mucho más allá que la sinceridad. Porque yo lo que digo es que la lealtad tiene 4 componentes que es muy sencillo resumirlas, porque los hablo de las 4 Cs. Es decir, estoy hablando de la conciencia, porque está ahí. Después podemos profundizar más en esto, pero tengo que tener el conocimiento, la comprensión también para llegar a esa lealtad. Como es conciencia, evidentemente es algo que se aprende. Y como es algo que se aprende, es algo que se debe de enseñar. Y entonces en nuestros padres, en nuestras escuelas, es lo que estamos diciendo. Un niño tiene que saber ser leal. Tenemos que enseñarle a ser leal. Quizá antes de ser sincero. Fíjate, o sea que muchas veces invertimos. El que es sincero es leal. Entonces, en muchos de los planes de acción que trabajamos en nuestras escuelas de familias, trabajamos la sinceridad, que también trabajamos la lealtad. Pero hay que tener que los padres educarlo. No es algo que se nace, no es algo que te viene dado. Ponme un ejemplo de lealtad. La lealtad con tu mujer, la lealtad con unas convicciones religiosas, la lealtad con unas convicciones políticas, la lealtad con una sociedad, la lealtad a una bandera, a una patria. Hay muchísimos ejemplos. En el Evangelio los tenemos claros. Es decir, cuando un rasgo característico en el Evangelio es cuando a Jesús le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y dice Jesús, amarás a tu Dios con tu corazón, con tu mente, con tu alma. Eso es lealtad. Te está diciendo que el que es leal a Jesús, el que es leal a Dios, es eso. No puedes romper eso. Es el rasgo más característico que podemos encontrar. Hay muchos otros, Pedro, los apóstoles, todos los seguidores son leales a Jesús. María, las mujeres en la cruz, son leales a la convicción que puso Jesús, a sus ideas. O sea que esos son ejemplos, tenemos muchos. Sinceridad. Defíneme, por favor, lo que es sinceridad. Veracidad, lo que es verdad. No es que no hay más. Es decir, que sinceridad es veracidad, lo que es verdad. Todo aquello que no es verdad no es sinceridad. No hay verdades a medias, por ejemplo, como no hay sinceridad a medias. Entonces, todo aquello que es verdad es sinceridad. Otra cosa, pues, en este mundo tan relativo, muchos grupos pueden discutir lo que es verdad y lo que no es verdad, pero hay una verdad absoluta. Hay lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es mentir y lo que no es mentir, lo que es oscuro y lo que es claro, es una irrelatividad.
posible? Pues la veracidad, y la verdad es la sinceridad. De hecho, la verdad, lo que es la verdad en sí misma, proviene de la ley natural. Efectivamente. Y la verdad tú la podrás, eso, lo que tú has dicho, negar o no negar, pero siempre va a estar ahí. Siempre. Y como dicen, Dios perdona siempre que se lo pides, el ser humano perdona a veces aunque se lo pidas, pero la naturaleza no perdona nunca. Tú faltas a la verdad de la naturaleza y acabas sufriendo un daño, ¿no? ¿Cómo meterías la palabra honestidad, honesta? Una persona honesta. ¿Qué relación tiene con la lealtad y la sinceridad? Porque es el resumen. Es decir, una persona honesta es una persona sincera, es una persona leal. O sea, la honestidad es la suma de los dos sumandos. O sea, tú eres tan honesto como leal eres a ti y a tus amigos, a la gente que te rodea, siendo también sincero. O sea, si son tres palabras: honestidad, lealtad y sinceridad, que se dan de la mano. O sea, si eres honesto es porque eres sincero. Si eres sincero es porque eres leal. Eres leal porque eres sincero y honesto. O sea, si me entienden, es decir, es como la suma, el total de las otras dos virtudes. Carmen, hablemos de los periodos sensitivos. ¿Cuál sería el periodo sensitivo de la lealtad y cuál sería el periodo sensitivo de la sinceridad? Coincidiría, ¿no? Sería de 6 a 9 años. ¿Qué es periodo sensitivo? El periodo sensitivo es aquel periodo de edad en los niños donde son más sensibles, más predispuestos a aprender algo, ¿no? Entonces, a aprender a andar, incluso a aprender el lenguaje, a aprender el orden, a aprender la generosidad. Entonces, estas dos virtudes serían de 6 a 9 años. Pero no quiere decir que antes tengas también que educarles y que enseñarles. De hecho, con 5 años, 5 o 6 años, tienen la edad de la imaginación. Entonces, la edad de la imaginación les hacen, a veces no puedo hablar. A veces confunden entre realidad y fantasía. Entonces, es muy importante en esa etapa enseñarles a distinguir, ¿no? Aún me acuerdo a una hija mía cuando con 5 años estábamos en el mar y me dijo que había visto una sirena. Y le tuve que decir con desgarro de mi corazón que, bonita, no, las sirenas no le rajé así su pobre inocencia, pero sí que le dije, mira, existen en tu imaginación, en los cuentos, en las películas, pero en la realidad no existen. O sea, que importante es que distingan, ¿no?, la realidad de la fantasía para que poco a poco vayan sabiendo decir, esto es verdad, esto te lo estás imaginando, ¿no? Lo que pasa es que los padres tienden entonces, cuando están en esa edad de la imaginación, es mentira. Me estás contando una mentira. No, el niño no está contando una mentira. En ese juego con la imaginación, porque está en ese periodo sensitivo de la imaginación, entonces inventan, pero no tienen esa maldad del significado de lo que es mentir. Entonces, lo que hay que hacerles es distinguir y hacerles ver claramente que cuando hablan de algo que ha pasado de verdad, realmente, ha pasado realmente, y que cuando están inventando algo, están inventando, y ayudarles a separarlo, pero nada más. Y sin embargo, a partir de 6 años, que ya sí son más mayores, son más conscientes, ahí ya es donde les puedes hacer valorar lo que es el ser sincero, el decir siempre la verdad por encima de todo, ¿no? Y ser leal con los amigos, y ahí es donde les puedes trabajar. Entonces, ya realmente. El periodo sensitivo de la lealtad y de la sinceridad es el mismo. Si uno quisiera tratar de potenciar la lealtad en un hijo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y la siguiente pregunta será, para quien quiera contestar, si uno quiere potenciar la sinceridad en un hijo, ¿qué acción o plan de acción debería de tomar? A ver, la sinceridad es que hay que, lo primero, o sea, lo más importante para educar en la sinceridad a un hijo es creerle. Siempre se lo digo a los padres. Sin embargo, solemos hacer lo contrario. Lo que a los padres les encanta es pillarles la mentira. No te has lavado los dientes, que yo lo he visto, que el cepillo está mojado. Me vas a contar a mí historias. Que estás educando, ¿no? Sí, o sea, si le pillas, o sea, le puedo educar, ¿eh? Claro. Y entonces, y yo les digo, ¿pero por qué se lo dices? Hombre, es que, Carmen, es verdad, es que me ha engañado, es que no le voy a decir nada
Si me ha mentido, digo, bueno, ¿y qué más te da? O sea, el cepillo está seco, ¿para qué lo compruebas? Si tú lo sabes, ¿para qué le preguntas? ¿Para qué? ¿Para que te mienta? Cuando tú sabes que hay un niño que en ese momento te puede no decir la verdad, no le preguntes. Porque le estás haciendo que vaya a mentir. No, sencillamente. Y si te miente, en vez de decirle, eres un mentiroso, anda, venga, vete a lavarte los dientes y entonces o averigua por qué te ha mentido. Cuando son otro tipo de mentiras, porque el no lavarte los dientes también, ¿no? Bueno, también tienes razón, tienes toda la razón. Pero, hombre, hay mentiras de cuando no te dicen las notas o cuando te mienten y te cuentan cosas que no han pasado en el colegio. Ahí quizás a lo mejor es más importante todavía, también en la otra situación que tú dices, pero ahí más importante todavía el saber por qué te están mintiendo, porque hay diferentes razones por las que un niño puede mentir, ¿no? Y arreglar el por qué miente para que deje de hacerlo, ¿no? Pero bueno, a veces lo de un cepillo de dientes puede ser en un momento dado, en un día que no le apetece ir a cepillarse los dientes, pues si es algo así puntual o que siempre le da mucha pereza irse a lavar los dientes porque prefiere jugar. Y si tuvieras que aplicar un plan de acción para potenciar la sinceridad, ¿tienes algún ejemplo? Es que por ejemplo, es que depende de las edades. Es más bien la actitud, es decir, claro, voy a creer a mi hijo y si soy consciente de que está mintiendo, en vez de humillarlo, o en vez de potenciar esa mentira, tratar de demostrarle o hablar con él o dialogar sobre lo que te está contando, supongo, ¿no? Es muy importante aprovechar todas las ocasiones en las, estar muy atento en este periodo, en estos años, ¿no? Muy atento para que cada vez que dice la verdad, alabárselo muchísimo. ¿Tú tienes algún ejemplo? ¿No? Tengo varios ejemplos. Tengo el ejemplo que me contaba el otro día una madre, que además se ve aquí la importancia de estar unido con el colegio, porque me contaba que había venido su hijo y le había contado que no había ido a clase de natación, tenían clase de natación en el colegio, porque le daba muchísima pereza. Vino con una nota en la agenda que decía el profesor, Juan no ha hecho natación porque tenía asma. Entonces la madre le dijo, ¿cómo? Sí que el niño suele tener asma, pero en ese caso no tenía asma. Le dice, ¿le has dicho al profesor que tenías asma? Y dice, sí, mamá, es que no me apetecía. Bueno, ahí sí que le dijo, te felicito por decirme la verdad a mí, pero se la tienes que decir también al profesor. Entonces, ella por detrás le mandó un mail al profesor, Juan, te tiene que contar una cosa, y le hizo al niño que tenía 8 años, que no se atrevía, que fue temblando. Ella le animó, le dijo, sé que tú eres capaz, sé que vas... Claro, y el niño lo consiguió. Luego la gran fiesta fue, has sido valiente, estoy súper orgulloso. O sea, realzar todo esto, claro, este niño estoy segura que nunca jamás vuelve a no hacer natación inventándose una mentira, ¿no? Porque se te queda, ese es el tipo de cosas que, así como cuando ves que te han mentido, porque a veces lo notas, es importante mirarles a los ojos y decir, en los ojos se ve siempre si dices la verdad. Te voy a dar otra oportunidad, te voy a mirar a los ojos, porque cómo te brillan los ojos cuando dices la verdad. Y en ese momento, claro, el niño ya se está fundiendo y ya te dice, pues sí, la verdad es que he sido yo, he roto el jarrón yo. Y contaste otra anécdota también, antes te escuchaba por ahí contar una anécdota en el colegio, de un niño que se inventaba que había ido al zoológico. Sí, esto es muy frecuente porque hay diferentes motivos por los que mienten los niños, ¿no? Algunas veces es como por envidia de los planes que han hecho los demás o por tu estilo de vida, ¿no? Y ves que otro cuenta que, por ejemplo, solemos en clase preguntar ¿qué habéis hecho el fin de semana? Y uno vino un fin de semana pletórico que había estado en el zoológico. Y entonces a continuación otro dijo, yo también he estado en el zoológico. Claro que no, ya veías que no había estado en el zoo, ¿no? Y entonces ahí es bueno, claro, estos son 5 años, ya le reconduces y le dices, a ti te hubiese gustado estar en el zoológico, vamos a contarle a mamá que a ver si algún día te lleva. Y entonces él mismo reconoce, sí, es verdad, no está, o sea que no hace falta decirlo, eso es mentira, tú no has estado. Claro, y le machacas y ya le estás llamando mentiroso. Pero fíjate la importancia, con lo que ella ha contado, de que los profesores se formen y aprendan a tratar a los niños de otra manera, porque tienen una labor preciosa en positivo, ¿no? Y en positivo, de educar en positivo, en saber cómo dirigirse a ellos y cómo redireccionarlo. A mí me ha gustado también el comentario de Blanca de que en coordinación con el colegio, la mamá llama al profesor para que le ayude a potenciar y el profesor colabora con ella para tener un resultado positivo.
el colegio no sustituye al padre o a la madre en la responsabilidad de educar a sus hijos, pero puede ser un instrumento para ayudarles. En este caso, perdona, ayudó mucho al profesor también, que era el profesor de deporte, que tampoco, pero dijo, esta madre realmente cómo valora el que el niño me venga a decir, o sea, y el pobre dijo, muy bien, o sea, que fue muy bonito para todos, ¿no? Cómo actuó esta madre que se está formando en las escuelas de familia. ¿Tú querías, Jesús, comentarlo? A raíz me parece muy importante, pero tan importante es como un plan de acción hacia la sinceridad. Detrás de una falta de la sinceridad hay un motivo, siempre hay un motivo. En los planes de acción que tenemos que trabajar con los padres, que así lo hacemos en la escuela, es ir a ese motivo. Puede ser un motivo de autoestima, casi siempre, un motivo de miedo, un motivo al revés, es decir, que tiene una autoestima muy elevada, cualquiera. Hay que ir al motivo, esto como la enfermedad. Yo no te curo, tengo que ir al motivo que te genera esa enfermedad. Entonces, ¿por qué miente un niño? Igual que puede decir, ¿por qué miente un adulto? Entonces, tenemos que ir, que en los planes de acción, trabajar con las familias al motivo que genera esa mentira. Porque si trabajamos en esa mentira, en esa falta de sinceridad, podremos, digamos, corregirla ese momento, pero quizá no corregir el motivo que ha generado esa falta de sinceridad. Pongo un ejemplo. Si el motivo es de una baja autoestima, de creerse siempre inferior o tenerle miedo al castigo que va a recibir por parte del profesor o por parte de los padres, en ese momento podemos corregir eso, pero que lo va a seguir mintiendo si no corregimos la falta de autoestima o el miedo. Entonces, nosotros tenemos que hacer en las escuelas que vamos con los padres a ver el origen del porqué la mentira. Y la lealtad. Me habéis puesto el ejemplo de un plan de acción con los niños, de la sinceridad. ¿Y la lealtad? ¿Se puede tratar? ¿Va paralela con la sinceridad? Por ejemplo, ¿es de manera natural? ¿Hay algún tipo de plan de acción que te pueda ayudar a potenciar la lealtad? La lealtad, vamos, los padres debemos decirle a los hijos, que es algo que cometemos mucho error los padres, cuando los niños te cuentan algo de ellos. Claro, como son pequeños, no le damos importancia. Entonces llega la vecina al lado, o hablas con la abuela, o hablas con una hermana, y le comentas, ay, fíjate qué gracioso lo que me ha contado. No estamos siendo leales a nuestros hijos, estamos contando algo que ellos nos han contado que para ellos es algo íntimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en respetar, en ser leales a lo que nos cuentan nuestros hijos, y no contarlo alegremente. De hecho, me pasó algo con mi hijo, no sé qué tal, y le pregunté, digo, oye, ¿no te importa que lo cuente? No, pues prefiero que no lo cuentes. Vale, y lo respetas. Pero ellos tienen que ver que pueden confiar en ti. Y apoyándose en eso, el tema de la familia, la típica cosa, esto se queda en familia, esto es de la familia, para potenciar lo que es la lealtad al ámbito familiar, que creo que es importante, ¿no? Es decir, mira, una cosa es la familia, lo que siempre está, lo que no abandona, el que no te deja, y trabajo, claro. Y sobre todo el tema de amistad, el tema de amigos. O sea, que cuando un niño es leal o es amigo de otro niño, ahí entra la lealtad. Él no puede romper esa lealtad. Y entonces cuando viene un niño a tu casa y están contando algo del otro amigo, pues un poco de crítica, le puedes decir en ese sentido, oye, estás siendo poco leal con tu amigo, para que ellos diferencien en tema de decir, si eres amigo, es que eres leal a tu amigo. Es que la lealtad es como vemos, un término muy abstracto, a un niño se le puede quedar, pero sí que el padre tiene que ir, digamos, metiéndose, digamos, esos términos, es decir, no puedes ir comentando o no puedes criticar a tu amigo si es amigo tuyo, porque la amistad, ser amigo significa esto, esto y esto. Alguien podría, yo he oído en alguna escuela hablar de amigo, sí, cómplice, compañero y cómplice. ¿Lo podéis, para dejar claro a nuestros televidentes? Es muy bonito, o sea, a la edad de 6 o 7 años yo ya he probado que se puede irles enseñando, para ser amigos leales con sus amigos, enseñarles la diferencia entre ser amigo, compañero y cómplice. Un amigo es el que es tu amigo, con el que disfrutas, haces cosas buenas y te ayuda a ser mejor. Con el que puedes ser leal. Eso es, con el que eres leal. De hecho, un compañero es el que va a tu misma clase o a tu mismo curso y compartes algunas cosas. Y un cómplice es con aquel que te lo pasas bien,
pero generalmente estás haciendo alguna travesura, algo que no está bien, y a veces te divierte porque a veces te atrae el mal, pero no te ayuda a ser mejor, no eres leal ni con él ni contigo mismo, ¿no? Entonces, es muy llamativo como con 6 años enseguida le dices, después de explicarle esto, se quedan pensativos y le dices, ¿me puedes poner un ejemplo? Y enseguida te dicen, Juan es mi amigo, Ricardo es un cómplice. Y ¿Tú eso lo has hecho lo hago siempre con 6 años y luego lo vuelvo a con recordar. alumnos tuyos o con hijos tuyos? Con 5 años se lo explico también, con mis hijos los empiezo a contar y en la adolescencia volvemos a repasarlo, porque es bueno, entonces ya no te dicen los nombres, pero sí que ellos se quedan pensativos. Sí que en el ejemplo que ha puesto Carmen me ha gustado mucho porque pasa mucho en la adolescencia. Si has conseguido tener esa confianza con tus hijos, te vienen a casa y te cuentan, mamá, no sé quién ha estado fumando en el patio. Pero no, sobre todo no se lo cuentes a su madre. Claro, su madre es íntima amiga mía y lo que me sale es decirle, tu hijo está fumando. Pero a rajatabla no se lo cuentas a su madre porque va por encima de todo la lealtad a tu hijo y la confianza, porque además es muy fácil destruirla. Ganársela cuesta mucho, pero destruirla es cuestión de un acto de estos, de meter la pata una vez. Y además dejan de confiar en ti, los hijos, ¿eh? Claro. O sea, como les falles en esa tontería, que a lo mejor tú dices, pero si lo que he contado no tiene ninguna importancia, pues dejan de confiar en ti, dejan de contarte cosas, porque dicen, bueno, es que tú luego lo largas, lo dices. ¿Qué hay, para tocarlo también antes de que termine el programa, qué hay el tema del ejemplo de los padres con los hijos en términos de lealtad y en términos de sinceridad, Jesús? Pues mira, lo primero es la primera. Si hay, yo digo, 10 consejos que puedo dar a un padre sobre el tema de la sinceridad, sí, el tema de la lealtad. ¿Sabéis? El primero que tienes que decir a un padre es decir, no mientas tú. No mientas tú. Segundo, no hagas mentir a tu hijo por ti. En ese sentido, es decir, es muy importante el ejemplo, es decir, que un niño va a mentir en tanto que sus padres ven que mienten y les sale bien. Normalmente les sale bien. E incluso a veces se llegan a casa y decir, fíjate, he llegado tarde y le he dicho a mi jefe que he tenido un atasco muy grande y se lo ha creído. Y lo dicen, y dice, pues con las mismas, decía el profesor, no he podido hacer los deberes porque ayer me estaba malito. Y encima le sale bien. Entonces, lo primero a los padres es, no mentir vosotros. No hagáis mentir a tu hijo. Y luego el ejemplo en los Claro. O sea, a Jesús le preguntan y siempre es sincero y dice lo que tiene que decir. Y es leal a su Padre. La Virgen es leal a lo que le han pedido. San José es leal a la sumisión. Es impresionante, o sea, todos los valores que vemos en la vida de Jesús, en los evangelios, eso hay que vivirlo con los hijos, hay que leerlo con los hijos y hay que hacérselos ver. Luego y está comentarlo. también eso con respecto a la sinceridad, a la lealtad. Yo creo que la lealtad del marido a su mujer y la lealtad de la mujer a su marido. Pero en términos de, y eso lo decimos en las escuelas, de que un padre no puede hablar mal de una madre cuando la madre no está delante de sus hijos y viceversa. De hecho, es todo lo contrario. Tú tienes que aprovechar la circunstancia de que la mamá no está para hablar maravillas de la mamá, decirle lo mucho que la echas de menos, las cosas buenas que tiene. Y bueno, ya si te pones a profundizar, pues cuando no está la mamá, contarle cómo la conociste, cómo te enamoraste de ella, etcétera, etcétera, que son cosas, de alguna manera, mensajes de lealtad dentro de la familia y también con los hermanos, son cosas que se pueden hablar. Así como cuando se equivoca uno de los dos, está haciendo algo educativamente con los hijos, está metiendo la pata con ellos, tú ves que no está acertando, pero por lealtad te tienes que callar en ese momento, delante de los hijos, sonreír y luego ya a solas le dices, mira, no por me justicia, parece. luego a solas. Eso es. No, muy bien. Sí. Otra cosa es el tema del respeto. Una persona que es veraz, que es sincera y que es leal, se gana el respeto. Y ahora, una persona que es respetada, es muy difícil mentirla por ese respeto que le tengo, ¿no? Es muy difícil. También, como bien dices, Carmen, hay muchos ejemplos. Mirad que en el Evangelio
no hay, yo creo que no hay ningún versículo en el cual cuando Jesús pregunta a alguien, miente. Nadie. La samaritana. Es la primera vez que ve a ese hombre. Podía haberle mentido porque ni le conocía, sin embargo, es que dice la verdad. Y lo dice Jesús, y dice, en verdad dices que no es tu marido. O sea que es imposible por el respeto que transmite Jesús. Entonces, ante una persona que es respetada, realmente es muy difícil o imposible mentirla. Un padre que es respetado en el seno familiar, sus hijos no le van a mentir, por el respeto que transmite. Y a su vez, ellos ganan el respeto de su padre. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante y bueno, como siempre no nos da tiempo a tocarlo todo, por más que nos gustaría. Quería contar, pues nada. Sin embargo, bueno, pues aquí les vamos a dejar un libro que pueden consultar que toca este tema, que es de Blanca Jordán Durríez, Tu hijos de 1 a 3 años, porque de la colección Hacer Familia, de la editorial Palabra. Aquí hay ejemplos, planes de acción, que también pueden tomar como referencia. Y bueno, y ya paso a despedirme. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les recordamos bueno, que la primera obligación de apostolado para los padres son sus hijos, que tenemos que conocer, vivir y defender nuestra fe, amar mucho a la Iglesia y rezar también por el Santo Padre. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.